El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, hermanos, este domingo 23 de este tiempo ordinario, este tiempo en donde ya en otras oportunidades les compartía, contemplamos la vida de Jesús en sus quehaceres ordinarios, ¿no? En su vida cotidiana, lo que Jesús comúnmente hacía en ese tiempo y lo sigue haciendo en nuestro tiempo. De allí el nombre del tiempo ordinario, ¿no? Contemplar la vida de Jesús en su vida ordinaria. Escuchamos el relato del Evangelio según San Marcos y escuchamos cómo Jesús, luego de volver de la región de Tiro, pasando por Sidón, fue hacia el mar de Galilea. Galilea como testigo de muchos milagros de Jesús. De hecho, cuando uno va a intentar comprender la palabra de Dios bajo la mirada del estudio, uno lee los milagros en torno al lago, ¿no? Los milagros en torno al mar de Galilea, o lago de Genezaret, o mar de las naciones, tiene distintos nombres este mar de Galilea. Mar de Galilea, como les digo, testigo de muchos milagros de Jesús, incluso testigo de cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos. El mar de Galilea también testigo de aquel primado de Pedro, cuando Jesús, dirigiéndose a Simón Pedro, le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El mar de Galilea también testigo de cuando Jesús se aparece nuevamente resucitado ya a los discípulos. Allí el mar de Galilea como ese lugar privilegiado de la gracia de Dios. Jesús, que allí, en ese mar de Galilea, le presentan a un sordomudo y le piden que le impusiera las manos. Se lo presentan a Jesús simplemente para que le imponga las manos, como ya lo había hecho con otras personas. Ya lo había hecho con algún paralítico, con algún ciego. Jesús, la imposición de las manos, que lo ha hecho ya en repetidas veces. Pero en esta oportunidad llama la atención de que Jesús no solamente le impone las manos, sino que lo lleva aparte a este sordomudo. Se lo lleva aparte y de ahí aún más llama la atención de que Jesús con sus dedos mete dentro de sus oídos, del oído de esta persona, y con la saliva le toca la lengua. Cosa que quizás con otras personas no lo había hecho. Jesús, en este Evangelio de San Marcos, nos viene a mostrar
cómo Él es el fundamento de la recreación. Aquel pasaje de la Escritura en el libro del Génesis, donde el mismo Dios con sus manos fue formando al hombre, fue con sus manos que fue realizando esa creación. Jesús en el Evangelio de San Marcos nos muestra la recreación que viene instaurada por la persona de Cristo. Lo lleva a un lugar aparte y con sus manos le devuelve el poder oír y le devuelve la capacidad del habla. Lo recrea. Ya Dios había creado a esta persona, Jesús lo recrea. Y nosotros en cada Eucaristía también vivimos una recreación de parte de Dios. Ya hemos sido gestados en el vientre de nuestra madre, hemos sido creados por Dios. Pero a lo largo de nuestra vida, aquella primera formación del mismo Padre que nos hace en el vientre de nuestra madre, por el pecado nos vamos deformando. Por eso es necesaria la recreación, volver a formarnos. Es eso lo que hace Cristo en cada Eucaristía, nos vuelve a formar. Si nosotros nos vamos deformando por el correr de nuestros años, por el correr de nuestra vida, pues Cristo viene y nos vuelve a formar. Deformación que, como les digo, puede suceder de distintas maneras, y especialmente cuando perdemos la capacidad de escucha y la capacidad del habla. Cuando perdemos la capacidad de escucha, pues es cuando más nos vamos deformando en nuestra vida. Y cuanto más en nuestro tiempo, en donde la escucha no es ya una práctica habitual. Qué difícil emprender este camino de la escucha, ser artesanos de la escucha. ¿Cuántos de nosotros es cuando nos toca hablar con alguien, inmediatamente es como que nos vamos adelantando a lo que el otro nos quiere decir, ¿no? Ya sé, para lo que vos me querés decir es esto, esto, otro, ¿no? Saludalo al Padre. ¿Cuántos madres, padres de familia? A mí me causa gracia cuando me acerco a algún niño, ¿no? Y viene y dice, saludalo al Padre, ¿no? Y como que mandándole a hablar. Y quizás el chico quiere decir algo. ¿Cómo te llamás?, le pregunto yo a veces. Y en vez de que el chico conteste, ya el padre está contestando. Se llama fulanito de tal, ¿no? Perdemos esa capacidad de escucha y del habla. ¿Cuántos de nosotros sufrimos por no ser escuchados? ¿Cuántos de nosotros padecemos quizás el querer compartir algo por temor, por vergüenza? No lo hacemos. Perdemos la capacidad también de poder expresar lo que nuestro corazón a grito quiere hacerlo. Perdemos la capacidad del habla. Empezamos a ser también sordomudos en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros dejamos de escuchar a las personas adultas mayores porque parece que siempre nos repiten lo mismo? No, esa historia ya la conozco, ¿no? Y porque parece que siempre nos cuentan lo mismo y ya los dejamos de escuchar, ¿no? Y interrumpimos ese diálogo por nosotros querer hablar. Y quizás lo que estamos compartiendo nosotros cuando no escuchamos son palabras perecederas, palabras que no sirven para nada. Quizás el otro nos está compartiendo su corazón, por más que sean repetidas veces, es lo que guarda en el corazón y quiere compartirlo. ¿Cuántas veces nosotros también no escuchamos a otros porque siempre parece que vienen con pálidas, ¿no? Con cosas que no nos construyen, no nos alegran? Inmediatamente nos cerramos a la escucha del otro. Porque quizás el otro siempre viene a contarnos sus problemas, siempre tiene algo malo, nada bueno le pasa en la vida, parece. Sin embargo, nos cerramos. Entonces se genera aquella desconfianza. Ya nadie quiere hablar con nadie porque sé que
sabemos que no vamos a ser escuchados. Se genera esa desconfianza cuando la palabra incluso pierde valor. ¿Cuántos de nosotros criticamos en nuestro tiempo la pérdida del valor de la palabra? Cuando se gesta todo en la mentira, cómo la palabra va perdiendo valor. Entonces, como le digo, suscita en nuestro corazón la desconfianza. Ya no sé si el otro me está diciendo algo, me está mintiendo, me lo está diciendo porque tiene algún propósito. La pérdida de la capacidad del habla y de la escucha, como les digo, nos va deformando. Va deformando nuestro ser como criaturas de Dios. El Señor nos dio esa capacidad del habla y especialmente la capacidad de la escucha. Pienso que cómo nos deforma esta situación a tal punto, recuerdo en estos días, y quizás a algunos les tocó no poder ver aquel programa de La Voz, ¿sí? Que hay cantantes y demás, y hay uno que ha llegado a esta instancia ya definitiva, que es un tartamudo. No tartamudo, pero a la hora de cantar es impresionante. Pero uno, escuchando esa historia de esa persona, cómo incluso quiso quitarse la vida por no ser escuchado y por sobre todo porque tenía esa dificultad del habla. Le costaba hablar y dice que él en el canto encuentra el poder expresar lo que guarda en el corazón. ¿No? Miren a qué punto nos vamos deformando cuando perdemos esa capacidad del habla. Claro que se vuelve angustiante nuestra vida cuando no podemos expresar. Claro que vivimos en esa angustia permanente cuando nuestro corazón no es escuchado. Viene Jesús, hermanos, en cada Eucaristía y nos va a formar de nuevo. Si es necesario, Él con su misma saliva tocar nuestra lengua para que podamos expresar, pues lo va a hacer. Bendito Dios, hermanos, pues si venimos deformes a cada Eucaristía, Él nos volverá a formar. Si esa creación tan hermosa que Dios hizo en el vientre de nuestra madre, si esa creación se fue deformando, fue perdiendo la hermosura del toque de Dios, pues aquí está Dios nuevamente en la persona de Cristo para volver a ser la belleza que hizo un día. Claro que nosotros somos hermosos a los ojos de Dios. Si nos maravillamos de cuánta creación hay a nuestro alrededor, a mí me resulta curioso que dice, no, usted Padre viene del norte y cuánta hermosura hay en toda esa creación, ¿no? Y todos nosotros, cada uno de nosotros, somos formados por ese mismo Dios que ha creado aquella naturaleza y también Dios nos ha formado como seres hermosos, bellos. Claro que sí. La vida después nos va deformando, pues aquí está Cristo en cada Eucaristía para volver a hacernos. Señor, hoy te abro mi corazón para que tú me recrees, para que me hagas de nuevo, para que formes aquello que el pecado ha deformado en mí. Señor, te abro las puertas de mi corazón, te abro las puertas de mi vida, para que tú vuelvas a darme la capacidad de escuchar y por sobre todo la capacidad de hablar. Señor, toda esta situación me ha ido deformando. Yo sé que no me siento bello como criatura tuya, sino que cuántas veces me siento un desprecio de la sociedad. Aquí estoy, Señor, en esta misa, para que tú me hagas de nuevo. Dame esa gracia, recréame, tómame en tus manos, así como tomás el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo. Y tú que elevas los ojos al cielo, pronuncia esa bendición sobre mí nuevamente. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.